las que nos quedamos la semana pasada es: ¿quién puede celebrar la Pascua? ¿Quién puede? O otra pregunta que me hicieron: si yo soy gentil, ¿debo celebrar Pascua? No, si eres gentil. Si tú te consideras gentil, no tienes por qué celebrar. Solamente es para pueblos de Dios. ¿Qué dice la Escritura? No qué digo yo acerca de quién puede celebrar la Pascua, para que vean. Dice, no, sí, ya hace falta la luz, ¿verdad? A ver, hijo, nada más déjame los poquitos estos, por favor. Sí, porque yo pensé que íbamos a ver muy bien, pero yo tengo ahorita las gallas en los ojos que no alcanzo a ver bien. Ahí se mira perfecto, ¿verdad? No, sí, es que sí. Pues lo siento por los que nos acusan de satánicos que apagamos la luz. Sí, lo siento. Bueno, ok, ¿qué pasó, hermano? A una lamparita. No, yo veo bien, lo que quiero es que se vea la pantalla, hermano. No, para que yo me vea. Bueno, aquí en Facebook sí me miro. Ya me miré, ya estuve viendo las enseñanzas, yo sí me veo. Ok, ¿qué dice el Eterno entonces? ¿A quién puede y debe? Dice, Éxodo 12:43. Y el Eterno le dijo a Moisés y a Aarón, que son los dos líderes que están transmitiendo las enseñanzas. Esta es, ¿qué cosa? La ordenanza de la Pascua. ¿Cuál es la ordenanza? Así que, por favor, no me traigan al amigo. Porque ya lo hemos visto. Llega el amigo, se vuelve santo un día y todo el año anda de impío. No. Simplemente no. Ningún extraño. Si es parte de la congregación, si es parte de nosotros, bienvenido. Pero si no, no. Entonces, cuando vemos el relato de la celebración de la Pascua del Mesías con sus discípulos, allí no había nadie más que gente del pueblo, gente del pacto. Gente que está llevando a cabo, es más, con ellos lleva un pacto a cabo. Por eso esta es una cena de pacto, no una cena de lujo, nada más para venirse a tomar fotos. No, es una cena de pacto. ¿Cómo lo sabemos? Lucas 22:14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él, ¿quiénes estaban? Ahí no había. Ahí no estaba la amiga de mi hijo, de mi hija, ¿verdad? Ahí estaban solamente personas que debían estar. ¿Y qué pasó? Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que vaya a padecer lo que tengo que padecer? Entonces solamente el pueblo que se considera y que sabe que es pueblo del Eterno debe estar en esa cena especial. ¿Dónde se debe celebrar? Esa es otra cosa debatible, que hoy en día a la gente anda, no, pues es que aquí, que allá y que allá. Bueno, el Eterno dio una enmienda, no cambió el mandamiento, dio una enmienda. ¿Qué es una enmienda? Añade algo para cuando llegue a la tierra prometida. Solamente da una enmienda. Pues les voy a dar un dato histórico. Cuando estaban en la diáspora, no comían cordero. Por eso el día de hoy el judío no come cordero durante la Pascua. Hacían el ceder, hacían el orden, que consiste de 15 pasos, que los 15 pasos son por los 15 cantos, los salmos que se cantan de las 15 gradas. Hay 15 salmos que se cantan cuando iban subiendo desde sus lugares a Jerusalén. Y el mismo ceder lleva 15 pasos. Todo ceder lleva 15 pasos para hacer la cena de la Pascua. No me voy a meter en eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué dijimos? En la diáspora no comían cordero. ¿Para qué? Para que no pensaran que estaban haciendo un sacrificio que solamente se hacía en el templo. Pero seguían el ceder, seguían la liturgia. Entonces, eso significa que yo no puedo comer cordero. ¿O no debo? Bueno, no he dicho eso. Dije que los judíos
dejaron de comer el cordero. ¿Ok? Con el tiempo surgió la costumbre de comer pollo, de comer pavo. Hoy en día hacen la cena de Pesaj con jamón de pavo. Y solamente ponen un hueso ahí en el plato. Pero el hueso yo no me lo voy a comer ni lo voy a chupar. Nosotros comemos, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, todo esto tiene que ver porque en aquel entonces existía el templo y, como leímos al principio, ¿quién manipulaba la sangre? ¿Cualquier persona o eran los levitas, los encargados de ver qué pasaba con la sangre? Eran ellos. Entonces, fuera de Jerusalén, no se podía comer ese cordero. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. El Eterno dio esa enmienda. ¿A dónde se tenía que llevarla? ¿A dónde se tenía que comer? Y vamos a ver que el primer lugar no fue en Jerusalén. Hay que ver dónde estuvo el tabernáculo, dónde se encontraba, y ahí es donde iban a reunirse. Ahora, una cosa importante que les dije, que el Eterno dio unas enmiendas, pero algo importante, importantísimo que cambió de la primera Pascua. ¿Qué es lo que cambió? A ver, ¿qué fue lo que tenían que hacer con ese cordero que apartaban y lo mataban el día 14? ¿Qué tenían que hacer con él? No nada más comerlo, había antes de comerlo. ¿Qué debían de hacer en la primera Pascua en Egipto? Exactamente, Damaris. Untar la sangre en las puertas de las casas. Después de ello, usted no mira que el Eterno esté diciendo que hagan esto. Y no lo hacen, y hasta el día de hoy, si aunque estuviera el templo, no pondrían la sangre en las casas donde van a comer Pascua. ¿Por qué? Porque eso solamente fue para la primera Pascua. En la primera Pascua. ¿Ok? Ya no se volvió a poner en los marcos de las puertas. Después, vemos que los celebran en el desierto, también a nivel familiar. Cada quien en sus tiendas donde vivían. ¿Ok? Pero después, una leída superficial de la Biblia parece indicar que podemos echarnos unos steak, unos filetes de res. Parecía. Pero ¿cuál era la ordenanza? ¿O cuál es la ordenanza de la Pascua? Por eso siempre es bueno ir a la palabra. Dice la Escritura, ¿sacrificarás la Pascua de qué? ¿De dónde? ¿De qué tipo de animales? ¿De las ovejas o de las cabras? Bueno, una leída superficial. Dice aquí, ¿guardarás qué cosa? El mes de Abib. ¿Qué es el mes de Abib? Donde empieza a retoñar de la primavera, donde da inicio la primavera. Ahorita, ya el zacate ya nos está ganando, el pasto, el césped, si no lo cuidamos, ya nos va a ganar. Porque ya empezó todo a retoñar, ya cobró vida. Guardarás el mes de Abib. Abib es bien importante para tener en cuenta la Pascua, no nada más la luna. Eso es algo que debemos de tener en cuenta. Y harás la Pascua al Eterno tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó el Eterno tu Dios de Egipto de noche. Los corrieron. ¿Okay? Faraón, su pueblo, váyanse de aquí. Salieron apresuradamente. Y sacrificarás la Pascua al Eterno tu Dios. ¿De dónde dice? De las ovejas y de las vacas. ¿A dónde? Pero no en cualquier lugar. En el lugar que el Eterno tu Dios escoja para que habite ahí su nombre. ¿Cuál analizamos primero? ¿A dónde era? ¿O lo de las vacas y las ovejas? Bueno, vamos a ver. Ese asunto de vacas y ovejas. Porque pareciera indicar que ahora el Eterno dice, bueno, pues puedes comer carne de res. Pareciera indicar que eso es lo que está indicando. ¿Alcanzas a ver aquí? Porque aquí no dice vacas y ovejas. Dice flock or herd. Flock or herd. Que sería rebaño y manada. Exactamente. Entonces, eso es bien importante. ¿Qué es un rebaño y qué es una manada? A ver, ¿a qué le llamaríamos rebaño? ¿Usted qué tiene, hermana? ¿Rebaño o manada? No, pero ¿usted qué tiene allá en su rancho? ¿Manadas?
Usted tiene manada de vacas. El hermano Juan, ¿qué tiene? Rebaño y ovejas. Ahí es donde está la clave para descifrar. Bueno, ahora recuerde esto. Vacas o ovejas y vacas. Es lo que está diciendo Deuteronomio. Que puedes comerlo de ahí. Entonces ya me dijeron a mí, mire, está escrito en Deuteronomio que puedo comer fajitas. No dice. Entonces, ¿cómo es que yo leo ahí que está diciendo eso? Bueno, vamos a aclarar algo. El Eterno dijo desde el principio que era ¿de qué? De ovejas o cabras. O sea, pero machos. Entonces, esa es la ordenanza que da el Eterno. Cuando está diciendo de Deuteronomio, desde el capítulo 10, está hablando de cosas que se van a hacer en el lugar que Él ponga su nombre, en el lugar donde van a subir todos a adorar, llevar ofrendas, llevar diezmos, llevar primicias, llevar todo lo que llevaban. Y había una ofrenda que se llama la ofrenda de Musaf. Musaf. ¿Y qué es la Musaf? ¿Qué son las Musaf? Hoy en día, el judaísmo te va a decir esto. Es la oración adicional. Musaf. Eso es Musaf. Adición. Adicional. ¿Cuál ofrenda adicional? Si no sabemos ni la regla, ¿verdad? Que se pronuncia ¿qué días? Los Shabbat. Y en las festividades bíblicas corresponde a la ofrenda adicional que la Torah prescribe para esos días. El Korban Musaf. La ofrenda añadida. Ok, vamos a ver. ¿Dónde dijo el Eterno qué es lo que tenía que ofrecer todos los días? Todos los días los sacerdotes tenían que ofrecer 2 ofrendas. Todos los días. Una en la mañana, otra en la tarde. Éxodo 29:38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. ¿Qué es lo que deberían de ofrecer? 2 corderos de un año cada día, o sea, todos los días. ¿Okay? ¿Qué más dice? Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero por la tarde. ¿Esto era cuándo? Todos los días. Lo mismo repite en un capítulo donde habla de puras ofrendas. Este capítulo solamente habla de ofrendas. Y dice, capítulo 28 de Números, verso 1. Habló el Eterno a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en honor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo en su tiempo. Verso 3. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofrecerán al Eterno. ¿Cuál? Lo que ya dijo el Éxodo. Aquí lo está repitiendo. 2 corderos sin defecto. Lo máximo de un cordero es un año. O sea, hasta un año. Después de ahí es carnero. O sea, 2 corderos sin tacha de un año. Cada día será el holocausto continuo. Un cordero lo ofrecerás por la mañana y el otro cordero a la caída de la tarde. Sigue hablando de ofrendas. ¿Ok? A continuación vienen las ofrendas que ya no son las diarias. Esta es la ofrenda Musaf. Esta es la Musaf. Póngale atención. Ok, por eso hay muchas personas que no conocen nada de eso. Ni nunca saben de las ofrendas, excepto para pedir al pueblo. Y no saben de estas cosas. ¿Qué dice? Versículo 9. Más, aparte de todos los días, más el día de reposo, vas a ofrecer 2 corderos de un año sin defecto. Y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto es el holocausto de cada día de reposo. Además, ¿de qué? Del holocausto continuo y su libación. ¿Qué se ofrecía el Shabbat? 2 corderos de un año. Pero ya tenemos 2 que eran diarios. Entonces, ¿cuántos corderos son en Shabbat? Y nosotros estamos ofreciendo una ofrenda más generosa al Shabbat. Esto es, aparte de los 2 que ya había, eran 2 más el Shabbat. Vamos bien aquí. Que seguimos. ¿Ok? Verso 11. ¿Qué dice? Al comienzo del mes. ¿Cuándo? Por ejemplo, ayer.
¿Qué se tenía que haber hecho? Al comienzo de vuestros meses, en Rosh Chodesh, ofreceréis en holocausto al Eterno, ¿qué cosa? 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, más los 2 diarios. Esto era el musar, aparte de los diarios. ¿Qué más dice la escritura? Verso 16. En el mes primero. ¿Cuándo? Ayer. ¿Verdad? Y luego, ayer empezó Rosh Chodesh, luego se va hasta el día 14. En el mes primero. Ahora, va a empezar a hablar de lo que se hace en las festividades, pero sigue hablando de ofrendas. ¿Qué dice? En el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua ¿de quién? Del Eterno. A los 15 días de este mes es también, ¿qué cosa? La fiesta solemne por 7 días se comerán panes sin levadura. Pero está hablando de ofrendas. ¿Qué más nos dice? Verso 18. El primer día, ¿de qué? De los panes sin levadura. Es que santa convocación. Ninguna obra de esclavo, de siervo, de trabajadores harás. Y ofrecerás como ofrenda encendida en holocausto al Eterno. ¿Qué cosa? Aparte de los 2 corderos diarios. Ese día, ¿qué vas a ofrecer? 2 becerros de la vacada. O sea, de las vacas, de las manadas o rebaños. ¿Qué vas a ofrecer? En Pesaj, 2 becerros de la vacada, de las vacas. ¿Qué más? Y un carnero y 7 corderos de un año de las ovejas. Serán sin defecto. Quien no conozca esto, tú eres el mandamiento de Pesaj que dice, podemos echarnos un tipo hasta ahí. Sí, porque yo supe de unos que andan haciendo su orden en Sams de carne de res para Pascua. ¿Por qué? Porque escrito está en Deuteronomio 16 que pueden comer vacas u ovejas. Hey, hay que conocer lo que dice la Biblia. Anoche me decía uno de los jóvenes, es que uno que sabe de la Biblia y que enseña la Biblia, me dijo esto. Pues no hay que creerle a todo el que diga que sabe Biblia y que enseña Biblia. No hay que creerle. Así es. Hay que investigar, hay que documentarse, hay que leer. ¿Qué me hubieran contestado ustedes si yo les dijera, no nos podemos comer esto? Miren, dice Deuteronomio 16. ¿Qué me hubieran respondido ustedes? A ver, díganme. No, ahorita ya tienen las bases cómo refutarme, pero si no les hubiera mostrado esto. ¿Qué, hermana? Bueno, ¿qué creemos? Si yo no sé, me lo como. Bueno, verso 18. Ya lo tenemos aquí. Nos dice, aquí está, vacas y ovejas. ¿Pero de qué está hablando? Ofrendas. No dice que puedes cambiar. No dice que esto te lo vas a comer. Esto es lo que hay que ofrecer en ofrenda. Por eso nos va a decir la escritura. Son sin defecto. Dice, sacrificarás la Pascua de las ovejas y de las vacas. Deuteronomio 16:2. Regresemos a Deuteronomio. ¿Qué dice? Versículo 2. Dice, aquí lo tenemos. Sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios. ¿Cómo? ¿Con qué? Con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas. ¿En dónde? En el lugar que el Señor escoja para poner allí su nombre. Sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios. ¿De dónde? De las ovejas o de las manadas y de los rebaños en el lugar que el Eterno escoja. Ya que hemos aclarado que no se trata de comer costillitas de res o filetes de res, ¿verdad? ¿Y qué dice la escritura? Versículo 3. Mire, para que vean. No comerás con ella, con esa ofrenda, pan con levadura. ¿Qué dice? 7 días. A ver, véalo, por favor. 1, 2, 3. 7 días comerás con ella. ¿Verdad que algo aquí no cuadra? ¿Por qué no cuadra? A ver, digan. ¿Qué se tenía que hacer con la ofrenda de Pesaj
la misma noche, si sobraba. ¿Qué se tenía que hacer? Entonces, ¿verdad que no puede durar 7 días? No puede estar 7 días. Entonces, ¿cómo dice que puedes comértela 7 días? En el mismo versículo que hablaba de las ovejas y de las vacas. ¿Por qué está hablando de las ofrendas? Por eso dice, tienes que comer con ella, con esa ofrenda, pan sin levadura, pan de aflicción. ¿Por cuántos días? 7 días. Y el cordero solamente duraba una sola noche, no más. Después de esa noche, si sobró, se tenía que quemar. Ahora ya está quedando más claro, ¿no? Ese es el problema, hermanos, que de pronto nos dejamos llevar por lo que un loco diga. Que a veces ni sabe lo que está diciendo. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué hay que recordar y por qué hay que hacer ese tipo de ofrendas? Y esa festividad de los panes sin levadura. Porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes ¿de qué? Del día que saliste de Egipto. Pero yo no salí de Egipto. Nacimos en Egipto. Solamente que del Egipto que naciste es un Egipto de esclavitud aceptada. ¿Por qué? ¿Qué hacen los gobiernos? Pasan una ley que esclaviza a la humanidad. La libertad, la aceptación del pecado en la sociedad, lo que antes era perversión, hoy es aplaudido. ¿Dónde están naciendo nuestros hijos? ¿En qué mundo nació Jaciel? En un mundo lleno de esclavitud al pecado. ¿En qué mundo nacimos nosotros? Apenas iba agrandando al punto que vamos ahorita, pero así fue con los israelitas. ¿No creen que todos nacieron cuando los estaban matando y echando al río Nilo? Es una esclavitud autoaceptada, para que me entiendan, pero es esclavitud al fin de cuentas. El que comete pecado es esclavo ¿de quién? El pecado, dijo el Mesías. ¿Ok? Entonces sacrificarán la Pascua. Verso 3. Tienes que comerla con esa ofrenda, ¿verdad? Tienes que comer pan con levadura. Dice que 7 días, pero no 7 días la ofrenda, nada más el pan. ¿Qué más dice? Verso 4. No se verá levadura contigo en todo tu territorio. ¿Por cuántos días? 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, aquí va clara. No, nada más del primer día, la que te vas a comer para la celebración de Pesaj. Esa no puede quedar hasta la mañana. Hay que acabar el texto. Hay que leer todo el contexto. Ahora ponga atención, porque aquí es donde el Eterno va a hacer la enmienda. No para cuando están en el desierto, no para cuando estaban en Egipto, no, para cuando llegaran a la tierra de Israel. ¿Cuál es la enmienda que va a dar? Bueno, dice así. La Pascua, entrando a la tierra de Canaán, nada más entrando, lo primero que hacen es celebrar Pesaj. ¿Qué más? Dijo el Eterno, versículo 5 de Deuteronomio 16:5. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Eterno tu Dios te da. Ahora, pregunta. ¿Está hablando de la Pascua del Cordero o está hablando de las ofrendas que se hacían en la Pascua? Porque dice que no la puedes comer no la puedes sacrificar en cualquier lugar. Y eso tendría que ser que aquí no podríamos hacer. A ver, ya se puso difícil la cosa aquí. No me dejen morir solo aquí. ¿De qué está hablando? ¿Del Cordero de la Pascua? ¿O las ofrendas? Musaf de Pesaj. Ok, o sea que las ofrendas sí tenían que ser en un solo lugar. ¿Por qué? Porque desde Egipto la celebraron en sus casas. Israel, quien la haya celebrado, la celebró en sus casas. ¿Hasta cuándo es que se hace a nivel nacional? Hasta que viene el rey Ezequías. Y después su bisnieto, el rey Josías. Es que lo hacen
a nivel pueblo. Ahora, cuando nace Yeshua, cuando nace Pablo, cuando nace Pedro, ya se hacía todo a nivel nacional en Jerusalén. Pero por muchos años no se hizo en Jerusalén. Dígame, ¿dónde se hacía? ¿Perdón? Bueno. Pues no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades del Eterno tu Dios, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Sino en el lugar, la nueva traducción viviente, tendrás que ofrecerlo solo en el lugar de adoración designado. El lugar que el Eterno tu Dios elija para que su nombre sea honrado. O sea, donde estaba el arca, donde estaba el templo, donde estaban los sacrificios. ¿Qué más dice? Sacrifícalo al atardecer, cuando cae el sol, el día del aniversario de tu éxodo de Egipto. Entonces, esto sí nos puede conectar, así como está, con la ofrenda de Pesaj. Y supongamos que perfecto, se tenía que ir a Jerusalén, cuando fue a Jerusalén. Supongamos que sí. Y estoy de acuerdo con eso. Pero vamos a ver qué es lo que pasaba. Dice aquí, la asarás, esa ofrenda de Pascua, ¿ok? Y la comerás en el lugar que tu Dios hubiera escogido. ¿Y qué dice? Por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. ¿Verdad que algo no está bien también? ¿Por qué? A ver, dígame, ¿por qué algo no está bien? Vamos, sáquenme. Usted sabe lo que hay que hacer tanto el día de Pascua como el siguiente día, como los demás días. Usted sabe qué hay que hacer. Supongamos que yo vivo en Galilea. Voy a Jerusalén a celebrar Pascua. Nada más levantándome en la mañana, me puedo regresar a mi casa. ¿Por qué no, hermano? No, déjalo lejos. Puedo madrugar para empezar a caminar. Al final de cuentas venían caminando. ¿Por qué no? A ver, dígame, ¿por qué no? ¿Qué hay el primer día de los panes sin levadura? Es que Santa Convocación. Entonces no puedes regresar a tu casa. Pero apenas que nada más se trata de regresar a donde estás morando en ese momento, con la familia que te quedaste. Pero habla de regresar a tu casa. Vamos a ver dónde estuvo el arca del pacto para que vean los lugares donde el Eterno escogió para que fuera ahí puesto su nombre. Dice la escritura en Josué capítulo 9 verso 6. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana a hacer pues ahora alianza con nosotros. Estos son los hebeos, ¿ok? Los que vienen que fingen ser de lejanas tierras, pero solamente engañan a Josué para que no los mate, hacen una alianza con ellos, ¿verdad? Y los de Israel respondieron a los hebeos: quizás habitáis en medio de nosotros, no podemos hacer alianza con ustedes, tenemos que acabar con todos, esa era la orden del Eterno. Pero ellos fingen que vienen de tierras muy lejanas, trajeron un pan oxidado ahí con mojo, ¿ok? Y engañaron a Josué y a los que estaban con Josué. ¿Dónde estaban ellos acampando? En Gilgal. Ahí estaba el campamento. Al final de los días, hay más textos que nos muestran, pero no tengo tiempo para pasarlos todos. Al final de los días de Josué, por un poco de tiempo el tabernáculo estuvo a donde él vivía. Y reunió, Josué 24:1, reunió Josué a todas las tribus de Israel. ¿En dónde? En Siquem. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales. ¿Y qué hicieron? Se presentaron delante de Dios. ¿En dónde? En Siquem. ¿Por qué se presentan delante de Dios? Porque ahí está el tabernáculo. ¿A dónde más estuvo el tabernáculo? Donde estuvo más tiempo fue en Silo o en Shilo. Josué 18:1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió ¿dónde? En Silo. Y dijeron, levantaron ahí, ¿qué cosa? El tabernáculo de reunión después de que la tierra les fue sometida. Casi todo el tiempo
que estuvieron conquistando la tierra, el tabernáculo estuvo en Siquem y en Gilgal. Después de que conquistaron la tierra, ahora sí lo ponen en Silo, que fue donde ya estuvo Elí, donde estuvo Samuel, en ese lugar. Después de Samuel, después de Elí, se perdió el arca y no vuelve a estar en ese lugar. ¿Lo llevaron a dónde? Vamos a ver dónde lo llevaron. ¿Ok? Después de estar aquí en Silo, estuvo en Gabaón. Dice la escritura. Primera de Crónicas 21-28. Cuando David le dan a elegir el Eterno, ¿qué quieres para que se castigue tu pecado de andar censando al pueblo? Le dijo, prefiero la plaga del Eterno. Bueno, viene la plaga del Eterno, pero de pronto él hace una ofrenda y la plaga se detiene. ¿Dónde la hizo? Viendo David que el Eterno le había oído por la ofrenda que ofreció, ¿en dónde le oyó? ¿O dónde lo hizo? En la era de Ornán Jebuseo. Ofreció sacrificios ahí. ¿Se acuerdan que le dijo, véndele tu terreno? Él dijo, te lo regalo, no quiero nada que no me cueste de lo que voy a ofrecer al Eterno. Y le compran la parcela. ¿Y ofreció qué cosa? Sacrificios ahí. O sea, ¿por qué lo hacen? Si ahí no está el tabernáculo, ahí no está el altar. Una pregunta, ¿lo aceptó el Eterno? No puede aceptar nada de lo que hagan ahí en nombre. ¿Quién dice? ¿Tú eres Dios? ¿Tú eres Elohim o qué? La pregunta es, ¿lo aceptó? ¿Aceptó la ofrenda de Manoah? Que no era Jerusalén. ¿Aceptó la ofrenda de Elías del monte Carmelo? ¿Aceptó las ofrendas de Abraham, de Isaac, de Jacob, donde no era Jerusalén? Podríamos tener más, pero yo creo que ya eso es suficiente para quien entienda. ¿Ok? ¿Qué más dice? ¿Ok? Dice, y el tabernáculo de reunión que Moisés había hecho en el desierto, ¿ok? Y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto, ¿de dónde? Pero él no fue allá a ofrecer los sacrificios, los hace en Jerusalén. En tiempos de Salomón, ¿dónde estaba el tabernáculo? ¿Dónde iba Salomón? ¿O dónde ofreció los 7,000 ofrendas? ¿Quiere verlo? Sí, es difícil recordar, pues agarra en curva, hermano. Segunda de Crónicas 1:1. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino. Y el Eterno, su Dios, estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Verso 2. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares, a jefes de 100, a los jueces, a todos los príncipes de todo Israel, a jefes de familia, a todos. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Y fue Salomón y con él toda esta asamblea, todos los líderes que reunió, fueron con él. ¿A dónde? Al lugar alto que había. ¿En dónde? Porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo del Eterno, había hecho en el desierto. ¿A dónde iban a sacrificar? ¿A Gabaón? Entonces, ¿dónde era el lugar escogido por Dios? ¿Dónde era? En todos estos lugares que les acabo de mostrar. Donde estaba el tabernáculo, ahí era el lugar escogido para reunirse, para congregarse, para hacer sus ofrendas. Y si en algún momento alguien decidió que la Pascua se tenía que hacer ahí, era donde estaba la presencia del Eterno, donde estaba el altar del Eterno. Pero ¿dónde quedó ese altar hoy en día? ¿Dónde está? Dígame. Ok, se tiene que hacer donde está el altar de Dios. ¿Dónde está ahorita? ¿Perdón? No hay, ¿verdad? Correcto, no hay. Ok, ¿y por qué no hay? Voy a dejar de celebrar la Pascua. El primer año, en el desierto, no había tabernáculo todavía. No había altar del sacrificio. ¿Dónde celebraron la Pascua? En el desierto. ¿Cómo? Por familias. ¿Cómo? En sus tiendas. Entonces, como ahora el templo fue destruido y ahora estamos en la diáspora, tenemos que
regresar al principio bíblico. ¿Qué es lo que hacía Yeshua? Oye, Moisés nos permitió divorciarnos de las mujeres porque son difíciles. Bueno, Moisés lo permitió por causa de la dureza de su corazón, no porque el Eterno esté de acuerdo con ello. Pero ¿qué dijo? Pero al principio no fue así. Varón y hembra los creó Dios, y dijo el Eterno, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ni Moisés tiene la autoridad. ¿Por qué lo permitió el Eterno? Porque estaban duros de corazón y no querían a las mujeres, las van a estar humillando toda la vida, pues mejor sepárate. Divórciate de ella. Si no es tu hija, no, se tienen que aguantar. Pero si fuera tu hija, ¿verdad que ahí la cosa cambia? Y las hijas del Eterno son hijas del Eterno. Tampoco quiere que las estén humillando toda la vida. Mejor divórciate de ella. Pero al principio no fue así. ¿Qué es lo que hacía el Mesías cuando algo tenía que determinar? Volvamos al principio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora que no tenemos un templo, un altar de sacrificios, una menorá de oro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volvamos al principio. Volvamos a lo escritural. ¿Y cómo es la Pascua del principio? Con cordero o cabrito, nada más. Nada de steak de costillitas de res, ni nada de nada. Nada que huevo hervido que me gusta con arrocito y salsita de molcajete. ¿Saben que a mí me gusta el arroz? Así el arroz mexicano salvadoreño, no importa. Pero con huevo hervido. Y agarro una tortilla, si es hecha a mano, mucho. Le echo arrocito y le echo un huevo y lo parto así. Y a veces para ahorrar, lo parto a la mitad y quito la mitad del huevo y nada más dejo la mitad y lo parto así, 4 partecitas. Y le echo salsa de molcajete y me lo como. Híjole, qué rico. Y me acuerdo de allá, de la central camionera de por allá. Así los vendían con una agua, un agua en bolsa, con popote o una coca en bolsa en aire. Qué rico sería. Imagínense una Pascua así. No, dígame, no puede ser. ¿Por qué? Porque no es lo que, no importa que a José le guste. No es lo que ordenó el Eterno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde era el lugar escogido? ¿Dónde estuvo el tabernáculo? ¿Dónde está ahorita el tabernáculo? ¿Dónde está ahorita el templo de Dios? Pues después llegó un momento en que sí, ¿verdad? Por supuesto, eligió el Eterno una ciudad, ya. Y cuando se divide el reino, el Eterno aclara que no era su intención quitar de ahí el lugar de adoración. Cuando se divide el reino, ¿verdad? Y hubo un momento en que eligió Jerusalén. Ahí fue donde fue llevada el arca, ahí después se hizo el tabernáculo, ahí después se hizo el altar de sacrificios, ahí después se hizo todo lo que se tenía que hacer. Pero pasa el tiempo y el reino se divide en tiempos del mismo que creó el templo, que lo hizo, ¿verdad? El Eterno le dijo, voy a destruir tu reino, voy a dividirte el país. ¿Para qué? Porque andas de idólatra, andas de malvado, andas de perverso, pero no lo voy a hacer en tus días, lo voy a hacer en los días de tu hijo. Cuando tú ya no seas rey, cuando tu hijo sea el rey, ahí voy a dividir el reino. ¿Y qué le dijo? Entonces aparece un profeta que le dice al que va a ser rey de las 10 tribus del norte, de la casa de Israel. Y esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel, las que vino a buscar Yeshua. Cuando le va a entregar el reino, le dijo el profeta, pero no romperé todo el reino. ¿De quién? De las manos de Roboam. Se lo está diciendo a Jeroboam. Bien parecidos los nombres. Sino que daré una tribu a tu hijo. Aquí se lo está diciendo el Eterno a Salomón. En el siguiente pasaje que muestro es el profeta a Jeroboam. Aquí es el Eterno a Salomón. No voy a romper todo el reino. No te voy a quitar todo el reino. Sino que te voy a dar una tribu. Te voy a dar una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo. Y por amor la ciudad que dice el Eterno
que yo he elegido. ¿Desde cuándo la eligió? Desde que David ofreció la ofrenda para calmar el enojo y la ira del Eterno. Desde ese momento el Eterno eligió esa ciudad. Por eso David también llevó el arca. Por eso David hizo los preparativos para el templo. Por eso se hizo todo ahí. El Eterno eligió ese lugar por David. Entonces, desde que estuvo ya el altar de los sacrificios ahí, ¿cuál era el lugar escogido para ofrecer todo? Jerusalén. Pero ahorita, ¿es Jerusalén? ¿Por qué tiene miedo de decirlo? Dígame que no, ahorita no es. Viene la hora. Cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que en todo lugar el Padre está buscando personas que le adoren. ¿Que le adoren cómo? En espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre. ¿Cuáles? Los que le adoran en espíritu y en verdad. Si podemos estar en Jerusalén, estuviera el templo ahí, bendito sea Él. Pero si no, aquí le voy a adorar de todo corazón. Es lo que tengo para adorarte hoy. Con esto te puedo adorar. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Alabado sea. Ahora sí, cuando le habla a Jeroboam, dice, y dijo el profeta Ahías, se lo dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, rompió su manto en 12. Toma para ti 10 porciones, porque así dijo el eterno Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. 10 tribus. ¿Y él tendrá qué cosa? Falta una, ¿no? 10 y una son 11. Por misericordia del Eterno, Benjamín era el que estaba más abajo de Judá. Entonces no se podía unir con los que todos los demás estaban arriba de Judá. Entonces Benjamín, si quieren unirse con aquellos, los van a matar los judíos. Optaron por unirse con Judá, pero se volvieron una sola tribu. ¿Cómo se llaman hasta hoy en día? Judíos. De las dos se volvió una. Por misericordia lo hizo el Eterno. Pero le iba a dar nada más una, se lo dijo a Salomón, y aquí se lo está repitiendo: le voy a dar una. ¿Y por qué lo va a dar? ¿Por qué lo va a hacer? Por amor a David, mi siervo. ¿Y por qué más? O sea que le está recalcando a Jehová: tú no puedes hacer otro lugar de reunión porque a ti te place. No, pero eso era cuando estaba el templo. Aclaremos eso. ¿Sí? ¿Qué le dice? Por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido. No la eligió David, yo la elegí de todas las tribus de Israel. ¿Para qué? Para poner ahí su nombre. Después este bárbaro, este Jeroboam, agarra y ya no deja que los israelitas vayan a Jerusalén a adorar. Y hace una fiesta de su propio corazón e inventa las festividades, como hoy en día muchos se las están inventando. Una cosa es que no esté el templo en Jerusalén, pero otra cosa es que estemos inventando fiestas de nuestro propio corazón. Ahora bien, ¿qué evidencia tenemos para saber que en realidad era Jerusalén donde se tenía que celebrar la Pascua? Evidencia bíblica, ¿ven? Antes de que yo les ponga el texto. Vamos, ráscale. Ajá, sí, un texto que me pueda mostrar algo que me pueda mostrar. Ok, Lucas 2:41. Iban sus padres, los de Yeshua. Me están llamando, pero yo no sé quién será. Mi mamá. Gloria al Eterno. Iban sus padres, los de Yeshua, todos los años, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿En qué tiempo? En la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años. subieron a Jerusalén conforme. O sea que pudo tener 5 años, ¿no? Cuando empieza a ver la aquí. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cuando llega a 12 años, dice que vuelven a subir. ¿Cómo? No que fueron hasta los 12 años. Cada año iban. ¿A dónde celebraban la Pascua? En el tiempo de Yeshua. ¿Por qué la celebraban en Jerusalén? Porque ahí estaba el templo.
Ya lo hacían a nivel nacional. Ya lo hacían como un pueblo, como eran nosotros. Porque si no quisiéramos así. Yo quiero hacerlo en mi casa. Bueno. Pero lo correcto es que lo hagamos juntos. ¿Para qué? Para que tengamos convivencia. No para pelearnos. Para que haya comunión. Para que haya armonía. Para que haya regocijo como pueblo del Eterno. ¿Qué más dice? Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre. Ya era una costumbre. ¿Ir a dónde? A Jerusalén. A la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, no al siguiente día, acabada la fiesta. ¿Cuándo acababa? Hasta los 7 días. Acabada la fiesta, se quedó el niño Yeshua en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Evidencia histórica y bíblica. ¿Dónde se celebraba la Pascua en tiempos de Yeshua? Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya era mucho desde el tiempo de Salomón, desde David prácticamente, el lugar que el Eterno había escogido era Jerusalén. Él no lo cambió. ¿Qué fue? ¿Por qué cambió? Pues viene Yeshua y dice, ni en este monte, ni en Jerusalén. Viene un cambio. Así como hubo un cambio de Silo, de Siquem, de Gabaón a Jerusalén, viene el Mesías, dice, ahora viene un cambio. ¿Cuándo? Espérate 40 años cuando estoy en el campo. Viene un cambio. Ahora usted me puede decir, a mí me dijo Dios que vaya a Dallas a celebrar. ¿Cómo sé que Dios te dijo? A nosotros nos dijo que nos fuéramos a Nueva York. ¿Dónde sería lo correcto? ¿Dónde te congregas? ¿Dónde estás habitando? Ahí celébrala. Es que no tengo una congregación. Es que no tienes que ir a buscar una. Si no tienes, está bien, hazlo. Pero si no tienes, hazlo tú en tu casa. Tú y tu familia. Gracias al Eterno tenemos un lugar donde hacer, y lo hacemos como pueblo, como congregación. Pero hay familias que me están escuchando. No, es que yo necesito. No necesito así. ¿Cuál era el principio? Por familias. ¿Ok? Entonces, esta es la evidencia histórica y profética, escritural, que tenemos para saber que Pascua se celebraba en Jerusalén. Una vez que estaban ya establecidos en la tierra prometida, una vez que ya había templo, ¿dónde era el lugar? Al final de cuentas, Jerusalén. Esta es una, por supuesto, solamente una imagen de lo que podíamos haber visto en tiempos antiguos. Gente y gente subiendo, y más gente subiendo, llevando sus ofrendas. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿A celebrar qué? La Pascua. Pero hoy en día no vamos a ir, no podemos ir, ni siquiera debemos ir. ¿Dónde vamos a celebrar Pascua? Aquí. Donde habitamos. Pero dígelo con mucha seguridad, hermano. ¿Dónde habitamos? Donde habitemos. Jerusalén era el único lugar donde el cordero de la Pascua se debía sacrificar en el tiempo que estaba el templo. En ningún otro lugar. Así que esto es importante para entender por qué los judíos no comen cordero hasta el día de hoy. Pero, no voy a contestar la pregunta, nada más la voy a hacer. Entonces, eso significa que no debemos comer cordero. ¿Eh? Le vamos a parar aquí, ¿vale? ¿Quieres saber más? Véngase mañana. Padre eterno, bendito Rey de la Gloria. Hay muchas cosas que tenemos que aprender y que a veces por dogmatismos, por pleitos internos, por falta de escudriñar tu palabra, por falta de no pedirte la revelación, y cuando no la tenemos, como quiera enseñamos a nuestra manera. Padre, por eso se están haciendo tanto desastre en lo que se conoce como raíces hebreas, como sendas antiguas. Perdónanos, de verdad, perdónanos, Padre, porque
lo que debería ser una bendición se está volviendo peleas y pleitos y conflictos con las personas que no hacen lo mismo como nosotros lo hacemos. Bendito Rey de toda la gloria, te suplico que uses estos mensajes que estamos compartiendo, que es respondiendo preguntas, para aclarar las dudas de otras personas, para hacernos entender a nosotros lo que sí debemos, podemos y necesitamos hacer. Y lo que no, Padre, también por supuesto, sácalo de nuestra vida. Quítalo de nuestra vida, no importa qué tan bonito nos haya parecido antes de comprender lo que dice tu palabra. Abba, te damos gracias, Padre, te damos gracias, bendecimos y exaltamos tu nombre y te pedimos, Padre, bendice esta congregación, prepara mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, ayúdame a prepararme, a limpiarme, a estar limpio, a estar santificado para esta bendita festividad del Pesaj eterno de hoy. Gracias en el nombre de Yeshua el Mesías.